Buenas noches. Si yo le digo energía, y si yo le digo Reiki, si yo le digo son infinitos. Él es Carlos Blanco. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo no sé nada de Reiki. ¿Qué es? El Reiki es una técnica de origen japonés que tiene que ver con la movilización de energía a través de las manos. Así como, por ejemplo, en un masaje, las manos hacen presión con los pulgares, con los nudillos, con las palmas. En el Reiki, las manos se quedan quietas en distintas partes del cuerpo. Cada posición dura más o menos 4 minutos, desde la cabeza hasta los pies. Lo que da la técnica es una movilización de energía que tiene como una incidencia tanto en el plano físico, en el plano mental, en el plano emocional, y también da como una apertura de conciencia a nivel espiritual, ¿no? Mira qué cosa curiosa. Yo estaba haciendo mi clase de saxo. Yo soy un tipo muy gestual. Y pongo esta energía, digo palabra, digo camino, y tengo que expresarla en la traslación de esa energía. Y ayer estaba con mi profesor de música, y en esto del saxo mi energía tiene que estar acá, y en la boca y en mis manos. Y lo gestual, trasladarlo precisamente a esa nota. Y me decía, que me enseñaba, relájate, Horacio, lleva tu energía a los dedos. En esto de la energía, ¿para qué me servirá el Reiki? El Reiki puede servir para diferentes cosas, o sea, podemos seguir hablando de estos 4 planos que hablé al principio. O sea, desde el punto de vista físico ayuda a liberar toxinas. Cuando una persona, por ejemplo, está con alguna dolencia determinada, o sea, puede ayudar a todo lo que es la recuperación de esa dolencia. En momentos así, por ejemplo, de crisis emocionales o afectivas. ¿Es una medicina alternativa? Es algo que acompaña tanto a la medicina alternativa como a la medicina tradicional. O sea, no se opone, digamos, que a ninguna propuesta, o sea, acompaña. Entonces, desde el punto de vista emocional, puede dar como una apertura a momentos donde a lo mejor uno puede estar trabado con ciertas emociones. La culpa, el resentimiento, miedo. Muchas veces pasa que una persona viene a lo mejor a través de una crisis a tomar una sesión. Y a través de las sesiones va como abriendo su conciencia para trascender esos obstáculos que pueden aparecer en el campo emocional. No hace mucho. Yo estaba fuera de la Argentina y una persona a quien yo conozco mucho dijo, voy a comunicarme por teléfono con alguien. Vengo enseguida. Y así fue. Nos reencontramos después. Digo, ¿dónde fuiste? Fui a practicar o hacer un ida y vuelta a través de Reiki con una persona que conozco en la Argentina. Y ya me siento mejor. Y le digo, ¿y qué significó? La misma curiosidad que les pregunté a usted, Blanco. En esto de la energía buena y poder armonizar la vitalidad que no encontraba su lugar o su causa. Es más o menos así. Es lo mismo. O sea, en realidad para cada persona tiene un sentido diferente. O sea, no se puede programar el efecto de una sesión. Muchas veces pasa que alguien viene y a lo mejor en la sesión no sintió absolutamente nada. Pero al día siguiente de repente empieza a tener como actitudes diferentes de cómo encarar determinado tipo de problemas o conflictos. ¿Y cómo es lo terapéutico? ¿Cómo es? ¿Cómo es lo terapéutico? ¿En qué sentido? Es decir, yo hablo con usted, yo soy
paciente. Sí. Y usted es la persona que maneja este tema. Sí. Yo lo primero que doy es una entrevista contando en qué consiste la técnica y también escuchando a ver cuál es el sentido de tomar una sesión de Reiki. ¿Todo el mundo puede abarcar? Sí, todo el mundo. O sea, esto no... No diferencia, no distingue. No, para nada. No pertenece a ninguna religión determinada, no pertenece a ningún ¿Es una credo. religión? No, es una técnica de movilización de la energía. Para algunos Movilización puede de ser, la energía. exactamente. Para algunos puede ser una apertura espiritual, para otros no. Y está bien. Uno lo tiene que acompañar con algunas referencias, con algunos símbolos. Porque la mayoría de las religiones se manejan con símbolos, o credos o sentimientos. No, desde mi enfoque sería conveniente acompañarlo con una alimentación más o menos armónica, ¿no? O sea, de nada sirve de repente a lo mejor recibir una sesión de Reiki que puede dar muy buenas consecuencias en el plano físico, pero si después de la sesión de Reiki uno se castiga con la alimentación es como medio incongruente. ¿Y cuál es la alimentación compatible a esta disciplina? Lo ideal sería una alimentación vegetariana, ¿no? Vegetariana. Naturista, cuidando las combinaciones de los alimentos. ¿Qué pasa con todo animal? ¿Tiene mucha toxina, envenena? Nos vamos de tema. No, pero suma. Pero tiene que ver porque con si yo lo escucho a usted y soy obediente en sus consejos, y después, como usted dice, mi alternativa de vida pasa por otro lado, todo lo que yo lo escuché y traté de internalizar no me sirve para nada. Es así. En realidad, ser vegetariano implica tener como una postura filosófica y una postura ecológica, o sea, no participar en la matanza de animales. O sea, está comprobado que el cuerpo humano puede alimentarse perfectamente sin animales. Es una conducta frente a todo lo que nos rodea. Sí, frente a con Jorge Luis Giacosa escribió SIDA, Buenas Noticias, un abordaje holístico del HIV-SIDA, el trabajo de la Fundación SIDA, Visión Alternativa, con la editorial de La Naciente. Y hay una contratapa, lo que escribió Norma Onayansky. Tal vez no exista un virus más letal que el desamor. Su caldo de cultivo es el miedo y suele propagarse merced a la desinformación y las verdades a medias. En este sentido, el libro de Blanco y Giacosa significa un remedio invalorable para esa enfermedad que no se llama SIDA, sino desesperanza. No hay virus más letal que el desamor. Todo pasará por ahí, ¿no? Yo creo que es la base de un montón de conflictos. Todo pasa por ahí. Por ahí estaba leyendo cómo los limitantes generadores de la baja autoestima y la desvalorización. ¿Es un lugar común ese? En el tema del HIV, sí. O sea, muchas personas que de alguna manera, se contagiaron, venían con un tema de autoestima muy baja y, con experiencias muy traumáticas, a lo mejor con la sexualidad de niños y demás. A nosotros particularmente nos tocó trabajar muchísimo con el tema de abuso sexual y demás. Y el Reiki en ese sentido fue como una forma reparadora de toda esa gran herida. Eso es así lo que da esta técnica. Muchas veces situaciones traumáticas vividas a lo mejor 20 años atrás se vuelven a revivir y se vuelven a sanar a partir de una sesión de Reiki o un tratamiento de Reiki que son 4 días consecutivos. Por eso se generó el movimiento que se generó, ¿no? O sea, éramos... Estuve pensando, el hombre a través de su historia, desde la ciencia o desde la religión, ha buscado remedar y sanar cosas viejas, cosas que le pasaron, y ponerlos como puede, entre un psicoanalista, un sacerdote o sí mismo, y remedar, porque hay cosas que no cierran, hay cosas que uno no puede surcir, y si las surce, se rompen fácil, ¿no? Es la experiencia del dolor, ¿no? La experiencia del dolor. El dolor puede ser una herida permanente o puede ser una instancia como para, generar un aprendizaje, ¿no? Por lo menos el enfoque del Reiki lo que tiende es no quedarse anclado en la herida. O sea, no sirve nada revivir la herida. Lo que sirve es ver para qué sirvió esa herida, de qué manera puedo aprender algo de esa herida, ¿no? ¿La alegría cura? Claro que sí. Claro, es uno de los poderes más intensos, ¿no? La celebración frente al hecho de estar vivo cura. ¿Qué cosa también esto de la celebración en la historia de la humanidad? Digo las ceremonias claves, nacimiento, por ahí la consagración de la pubertad, el amor y la muerte. Y la muerte, también una forma diferente de abarcar el tema de la muerte. O sea, hemos
atendido a muchas personas que estaban en la última etapa, ya sea pacientes con cáncer, pacientes con SIDA, y de repente lo que da el Reiki también es una manera diferente de irse, desde aceptar ese momento, de poder entender, de poder cerrar un montón de cosas que no está finalizando. El otro día hablando o recordando cosas, Simone de Beauvoir, esa compañera de Jean-Paul Sartre, había escrito La ceremonia del adiós, en esto de celebrar el final. El final, claro. Que no sea un precipicio donde no me espera absolutamente nadie. Irme en paz Ya que con mi vamos a cabeza atravesar. y mi corazón. Claro, ya que sabemos sí o sí que vamos a Es atravesar por inevitable, eso, indispensable. celebremos, hagamos una fiesta de eso, ¿no? La otra vez estaba leyendo un libro de Tommy Tilliri, que cuando fue diagnosticado con cáncer de próstata, decidió que, bueno, la última parte de su vida quería realmente celebrar. Y todo el tiempo estaban habiendo así como grandes celebraciones de ese Porque momento. la gente le pregunta, por ejemplo, a aquellos que se ganan fortunas en premios ocasionales de la semana, cualquiera sea el país que nos esté viendo en estos momentos, uno puede decir, bueno, el concurso de la semana, esos concursos deportivos o las loterías. ¿Qué harías vos si te ganaste el premio? Cada uno recurre a la casa, un viaje. ¿Qué te pasaría a vos si sabés que tenés un mes de vida? Este es el tema. ¿Cómo resolvés celebrar tu vida? ¿Recordás lo que pasó y lo remedás? ¿O en ese pedacito tratás de ser mejor como para que no sea tan fuerte? Yo creo que si hay asignaturas pendientes, tratar de, bueno, sanar todas esas asignaturas pendientes. Y el Reiki, en este caso, que es el tema que nos convoca, ¿qué nos puede hacer? Lo que puede dar es alivio al dolor físico. Me ha pasado de trabajar con enfermos de cáncer que a lo mejor recibían una sesión de quimioterapia y el Reiki ayudaba a todo lo que es el efecto tóxico de la quimioterapia. Aliviarlo, esos dolores terribles. Terribles. O sea, no, aparte no hay nada más feo que el dolor físico. Es cierto, es O cierto. sea, uno pierde realmente eje con el dolor. ¿A qué cosas le tiene miedo, Blanco? A la injusticia, fundamentalmente a la injusticia. ¿Y qué cosas le da esperanza? La capacidad de servicio de la gente. Vi mucho eso. Vi gente en los hospitales trabajar de una manera incondicional, vi enfermeras haciendo trabajos increíbles, cuando realmente a lo mejor los médicos no están. Hay gente increíble. Impresionante. Hay gente Impresionante. increíble. Y tanta gente anónima que hace cosas para el otro. Que hace un toque y me voy, ¿no? Sí. Sí. Y en esas instancias así de situaciones límites es donde uno muestra o lo mejor o lo peor, ¿no? Lo mejor o lo peor. ¿Y usted qué es lo mejor hizo en su vida? Esto. Poder colaborar de alguna manera con gente que estaba atravesando por una experiencia de pánico y de terror. ¿Y cómo se imagina los días que vienen? Hay un proyecto de trabajar con niños terminal. Tuve una experiencia de trabajar con un chiquito terminal que grabó mi ser para siempre. Y siento que, bueno, esa es la próxima etapa. Reiki. ¿Cómo podría llamarse, además de Reiki? Energía movilizadora a través de las manos, energía del fluir. ¿Alguna vez tuvo que ver la religión en usted? Hablo de las religiones tradicionales. En realidad yo descubrí mi parte espiritual viajando por Oriente. No me tocó, digamos, que acceder. No lo que enseñaron en lo tradicional. En mi caso no terminaba de cerrar. Después empecé a entender maestros como Jesús, maestros distintos. ¿Lo entendió? Sí, entendí cuál era el mensaje, pero digamos que acá no, realmente me sentía que eran como Y si alguien que nos está viendo y nos está escuchando dice, bueno, yo no tengo la posibilidad de Carlos Blanco de viajar tan lejos. No es necesario. Aquí en mi barrio, en cualquier lugar del mundo nos estén viendo. ¿Qué hago? Para mí un elemento fundamental fue empezar a meditar. Meditar. Y eso es ¿Qué algo. es meditar? Concentrarse. Concentrarse es tratar de focalizar la mente en una consigna determinada, como puede ser, bueno, o un centro de energía o una sílaba con un poder sagrado, para que la mente, digamos, que baje el nivel de frecuencia que tiene. Por lo general nuestra mente va de un lado para el otro, cuesta mucho focalizar. La meditación lo que hace es bajar ese nivel de revoluciones y la focaliza en un punto. Y cuando focalizo y concentré ese punto tengo que ser yo o alguien más. Ese punto es parte como de una esencia. Entonces cuando uno entra por ese punto es donde empieza a aparecer la experiencia en sí, la experiencia meditativa. Una cosa es la concentración. Ahora, cuando uno intensifica la concentración, hay un plano más profundo que es el plano meditativo.
Y eso da como una incidencia después a que la persona empiece a buscar, empieza a lo mejor a cuestionarse un montón de cosas que tiene que ver con lo cotidiano. Hay todo un prejuicio muchas veces. Pero ahí está el tema. Sí. Ahí está el tema. ¿Cómo hago yo para que en mi meditación no aparezca lo cotidiano? En realidad no importa si aparece lo cotidiano. O sea, cuando uno medita no hay que pelearse con los pensamientos cotidianos. Lo que hay que hacer es volver otra vez al eje, una y otra vez. El trabajo meditativo es eso. Que aparece un pensamiento determinado, vuelvo otra vez a el objetivo de la meditación. Yo te decía antes... En términos absolutamente prácticos. Supongamos que yo tuve un día largo de oficina. Sí. Y supongo que mañana tendré obligaciones de pagar mi alquiler hasta llevar a mi niño al colegio. Bien. Y yo quiero concentrarme y aparece mañana tenés que pagar el alquiler, mañana no te quedes hasta tarde porque mañana tenés que madrugar para ir a trabajar. ¿Qué hago yo con esos pensamientos que confluyen en un punto? En realidad se observan como si fueran nubes que aparecen en el cielo y vuelven una y otra vez al eje. Al eje. Esa forma de volver al eje lo que da es como un acostumbramiento después a volver otra vez al eje. O sea, es como cuando uno empieza a correr. La primera vez duelen las pantorrillas, uno no sabe cómo manejar el movimiento respiratorio y demás. Después uno entra como en un training y la mente empieza a ser placentero. La primera vez que uno medita, a lo mejor cuesta mucho mantener una postura, uno se cansa, uno puede llegar a entrar en un estado como de somnolencia. Después uno va entrando como, bueno, en otra frecuencia, va como habitando ese espacio meditativo. Lo que yo quería decir antes es que a veces hay como un prejuicio, que todas estas técnicas a uno lo alejan de lo cotidiano, o que uno vive en una especie de cueva, y en realidad todas estas técnicas, ya sea la meditación, el yoga, el reiki, lo que hacen es la posibilidad de estar en el mundo de una manera mucho más íntegra, mucho más balanceada, ¿no? O sea, no se necesita ser un monje, digamos, que para meditar. Carlos Blanco, muchas gracias. Gracias, muchas gracias.